Buenos días a todos. En esta presentación hablaremos de las cadenas musculares del miembro inferior. Para introducirnos al tema, Busquet decía que nuestro cuerpo obedece tres leyes: el equilibrio, la economía y el confort, y las dividía en dos esquemas. En el esquema fisiológico, el equilibrio es prioritario y las soluciones tomadas por el cuerpo para lograrlo van a ser económicas y en menor medida confortables. En cambio, en el esquema adaptativo, el cuerpo va a tratar de conservar el equilibrio, pero dándole siempre prioridad al no dolor, es decir, al confort. Nuestro cuerpo está compuesto de unidades funcionales que tienen independencia y poder de autogestión para resolver problemas regionales, pero, a su vez, están en relación y cooperación al nivel de una organización general, papel que van a cumplir las llamadas cadenas musculares a través de las fascias. Estas fascias son las que van a representar a las cadenas. Por lo tanto, se dice que no es un concepto anatómico, sino un concepto funcional que representa un conjunto de músculos que se encuentran asociados a una función o movimiento determinado. Por estas fascias pasan todas las tensiones del cuerpo. Por lo tanto, el músculo no es más que un peón al servicio de la organización general. Cuando alguna de estas actúa en exceso, puede provocar patrones posturales que lleven a un posterior mecanismo lesional. En el caso de los miembros inferiores, nuestro cuerpo está dividido en 5 cadenas musculares que vemos en pantalla. A continuación, pasamos a detallarlas. La cadena estática lateral es la continuación de la cadena estática posterior del tronco. El objetivo de la misma es contrarrestar el desequilibrio antero-interno que se produce en el cuerpo por la fuerza de gravedad. Este desequilibrio que posee el cuerpo hacia adelante traslada las tensiones estáticas a la parte posterior del individuo. Sin embargo, este no es necesariamente malo, ya que favorece la marcha desplazando la línea de gravedad de un pie sobre otro. Algo muy importante para agregar es que gracias a esta cadena nos mantenemos de pie cuando estamos inmóviles por mucho tiempo. A nivel de los miembros inferiores, esta cadena pasa a ser póstero-externa y está formada únicamente por estructuras conjuntivas que se dividen en dos, las de profundidad y las de superficie. Como vemos en pantalla, las de profundidad son los ligamentos sacrociáticos mayor y menor, la vaina del piramidal y la vaina de los obturadores. Y superficialmente tenemos la aponeurosis del glúteo mayor, la fascia lata, el peroné, la membrana interósea peroneo-tibial, el plantar delgado, la vaina de los peronios y la aponeurosis plantar. Sin embargo, la más importante de todas es la fascia lata, ya que es la estructura estática principal a nivel del muslo para responder al desequilibrio antero-interno deseado. La cadena de flexión es la continuación de la cadena recta anterior o de flexión de tronco. Su función es acercar los miembros inferiores al tronco. En cuanto a su recorrido, comienza en la región anterior de la cadera, luego desciende hacia la zona posterior del muslo y por debajo de la rodilla nuevamente se dirige descendiendo por la región anterior de la tibia, pasando por el dorso del pie, llegando hasta los dedos y sus músculos plantares. Está conformado por los músculos psoas ilíaco, psoas menor, obturadores y gemelos en cuanto a la cadera, semimembranoso, refiriéndonos al muslo, popliteo, en la región posterior de la rodilla, extensor largo de los dedos en la pierna, lumbricales, cuadrado plantar, flexor corto del primero y del quinto dedo, refiriéndonos a la región del pie. En cuanto a las influencias dinámicas dentro de esta cadena, vamos a encontrar 5 flexiones principales. La flexión de cadera, que está dada por el psoas ilíaco y obturadores principalmente. La flexión de rodilla, por el semimembranoso y popliteo, en el cual también pueden participar el semitendinoso y bíceps femoral, dependiendo de la posición de la cadera. Por otra parte, como tercer flexión vamos a tener la flexión dorsal del tobillo, dada por el extensor largo de los dedos, principalmente. Luego le sigue la flexión de la bóveda plantar, dada por los lumbricales y cuadrado plantar. Y por último, la flexión de los dedos, principalmente por el flexor corto del primer dedo y del quinto. La cadena de extensión es la continuación de la cadena recta posterior del tronco. Su función es la extensión de los miembros inferiores. En cuanto a su recorrido, la cadena de extensión es posterior a nivel de la cadera para descender y pasar a ser anterior en su trayecto muslo-rodilla.
Por debajo de la rodilla, esta cadena ocupa la cara posterior de la pierna, pasando por detrás del tobillo. Luego continúa por la zona calcánea y bóveda plantar antes de enlazarse a nivel de los dedos con los músculos de la cara dorsal. En cuanto a los músculos que lo conforman, encontramos al glúteo mayor, recto anterior, crural o vasto intermedio del cuádriceps, sóleo, flexor corto de los dedos, interóseos y extensores cortos de los dedos. Cuando hablamos de influencia dinámica en la cadena de extensión, nos referimos a 5 extensiones principales. La extensión de la cadera, dada por el glúteo mayor, la extensión de la rodilla por el vasto intermedio del cuádriceps y recto anterior, extensión del tobillo dada por el sóleo, extensión de pie y de los dedos dado por el flexor corto de los dedos, interóseos, extensores cortos de los dedos y del primer dedo. Ambas cadenas aseguran el equilibrio en el plano sagital, donde van a formar un sinusoide. En cuanto al equilibrio dinámico, se administran propioceptivamente de acuerdo a la otra cadena, es decir, que se complementan y se alternan, como por ejemplo en la marcha, cuando hablamos del contacto inicial del miembro que se encuentra anterior y previo a la fase de oscilación del miembro que se encuentra posterior. La cadena de apertura del miembro inferior se encuentra a continuación de la abertura de tronco o cadena posterior cruzada. Esta cadena implica la abertura del miembro inferior y el crecimiento. La cadena de apertura tiene diferentes objetivos, como son la apertura del miembro inferior o despliegue, la apertura del ilíaco, la rotación externa del fémur, la rotación externa de la tibia y la supinación del pie. En continuidad con la cadena cruzada posterior del tronco, parte del sacro y el ilíaco en dirección descendente hacia adelante y hacia afuera. Enlaza por el plano superficial del glúteo mayor el borde posterior de la fascia lata. Continúa por delante de este último por el vasto externo que envía más allá de la línea media y de la rótula terminaciones sobre el cóndilo femoral interno y la tibia. Su recorrido pasa a ser posterior interno, con el gemelo interno y los músculos retromalolares internos. La cadena de apertura finaliza en el arco interno del primer dedo y la bóveda plantar. Los músculos que participan en la cadena de apertura son el sartorio, el tensor de la fascia lata, el glúteo menor, mediano y mayor, el músculo piramidal, la porción larga y corta del bíceps femoral, el tibial anterior y posterior, el extensor largo del primer dedo, el vasto externo, el gemelo interno, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del primer dedo, el aductor del primer dedo y el oponente del quinto. La cadena de cierre del miembro inferior es la continuación de la cadena de cierre del tronco, es decir, la cadena cruzada anterior. La cadena de cierre tiene como objetivos el cierre del miembro inferior o repliegue, el cierre ilíaco, la aducción del fémur, la rotación interna del fémur, la rotación interna de la tibia, la pronación del pie y el repliegue del miembro inferior. El recorrido de la cadena de cierre se inicia en la cara interna del muslo, dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera, cruza la línea media del miembro inferior a nivel de la rótula para continuar por la cara de los peroneos y luego de alcanzar la parte externa del pie, cruza el cuboides por la cara plantar y culmina en el primer dedo. La cadena de cierre está conformada por los siguientes músculos: el pectíneo, el aductor menor, el aductor mediano, el aductor mayor, el recto interno, el semitendinoso, el vasto interno, el gemelo externo, el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, el peroneo anterior, abductor del quinto y abductor oblicuo y transverso del primer dedo. Hay 3 tipos de influencias dentro de la cadena de cierre: las influencias estáticas, las influencias propioceptivas y las influencias viscerales. Las influencias estáticas hablamos sobre la valoración en reposo. La cadena de cierre conservará una sobreprogramación y tenderá a manifestar el cierre de la pelvis, es decir, el cierre del ilíaco, la rotación interna y aducción de la cadera, el valgo de la rodilla, el valgo del calcáneo, la pronación del pie y de los dedos, donde la planta mira hacia afuera, y el hallux valgus. En las influencias propioceptivas, la cadena de cierre estará solicitada propioceptivamente durante los movimientos en apertura y desempeñará el papel de ligamentos activos, a nivel interno de la cadera, a nivel externo de la rodilla y a nivel externo del tobillo. Y finalmente las influencias viscerales, es la influencia del repliegue visceral la que va a programar la cadena de cierre del miembro inferior.
Las cadenas de flexión, extensión, apertura y cierre garantizan el equilibrio de los miembros inferiores en los tres planos del espacio, ayudados por la cadena estática que va a dar la estructura.